listos? En Facebook ya estamos listos. Radio Red 1110 AM, desde Constituyentes y Reforma para todo el Valle de México. Una estación de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Usted escucha Radio Red 1110 AM. Foro Jurídico. Incorpórese a este espacio de reflexión dedicado a las voces expertas en el terreno del derecho. Acompaña al doctor Elías Huerta Psijas. Foro Jurídico. El derecho al alcance de todos. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Mi nombre es Janet Huerta y estaré conduciendo este programa el día de hoy en la ausencia del doctor Elías Huerta. Y bueno, pues les platico que hoy tendremos un tema muy novedoso, muy interesante para el gremio de los abogados, porque bueno, estaremos platicando con dos expertos sobre el tema de derechos humanos, la ética y sobre todo todos los retos que se presentan hoy en día para cómo probamos en un juicio, en un caso de un derecho humano. Para hablar de este tema nos acompañan, como les comenté, dos especialistas, el maestro David Boone de la Garza y José Juan Torres Tlahuizo, quien ambos son socios del Centro de Investigación e Ingeniería Jurídica. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Janet? Muy buenas noches. Buenas noches, Janet, y buenas noches a todo su amable auditorio. Y bueno, estamos también aquí con el director editorial de Foro Jurídico, la plataforma, Marco Herrera. Buenas noches. Janet, buenas noches a nuestros invitados. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Marco. Pues a manera de breve presentación de nuestros invitados, les platico que José Juan Torres, bueno, además de ser maestro en Derecho, él también ha sido asesor parlamentario en el Senado de la República, también estuvo en el Tribunal Electoral y precisamente manejando a nivel pues jurisdiccional y también legislativo todos estos temas de derechos humanos. Y David Boone es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y bueno, también trabajó como asesor en la PGR, también ha fungido como asesor parlamentario. Entonces, bueno, ambos tienen todo este tema, no nada más en la academia, desde la teoría de los derechos humanos, sino en la práctica. Y bueno, déjenme comentarles antes de que continuemos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo este programa en vivo por el Facebook Live. Nos encuentran como Foro Jurídico, también en Twitter, @Foro Jurídico. Pueden también escucharnos en la página web, en la página de internet, redam.mx. Puede también escucharnos desde la app de Radio Centro y estamos en radio en el 88.1 de HD2. Y bueno, pues ahora sí, empezamos. Déjenme, bueno, contextualizar un poco la importancia de este tema y de este programa, porque bueno, tenemos, ya sabemos, la reforma del 2011, que pues cambia el artículo 1 de la Constitución, eleva a rango constitucional todos los tratados de derechos humanos, ¿no? Lo que implica que pues ya realmente el paradigma de derechos humanos tiene que ser pues tomado en consideración por todos los jueces, todos los abogados para a la hora de salir, resolver y litigar un caso, ¿no? Entonces, ya a la hora de que van pasando los años, van entrando los litigios, pues nos damos cuenta que muchos ni sabían en la teoría que eran los derechos humanos, lo empezaron a estudiar, pero podemos ahora entender, porque ya es un tema mucho más mediático, ya hasta la sociedad, pues podemos saber más o menos qué es un derecho humano, pero pues ahora digo, mi derecho humano a veces, no sé, a la vida y a la hora que ya entra un caso en donde yo quiero demandarlo, al acceso a la salud, ¿no? Y cómo lo demando y cómo lo pruebo y qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que nos vienen a platicar,
qué retos se han presentado ya en la práctica jurídica y legislativa, ¿no? Porque claro, también todo parte todo de leyes. Sí, sin duda. Entonces, bueno, pues si nos quieren un poco expandir este contexto que realmente, más que no vamos a platicar de qué son los derechos humanos, pero ¿cuándo se viola un derecho humano? ¿Cuándo debemos de entender esta perspectiva a nivel jurídico? Claro, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, de nueva cuenta. Pues es una pregunta muy interesante, tienes toda la razón, Janet. Justamente el nuevo paradigma de derechos humanos, para nosotros, de hecho, para el abogado común mexicano, digamos, es para nosotros algo muy novedoso, justamente porque nos está obligando a pensar de manera distinta el derecho. O sea, de entrada hay una forma distinta de que debemos empezar a concebirlo. Nosotros, básicamente abogados de generaciones anteriores al 90, todavía 2000, incluso me atrevo a decir todavía aún hoy día, estamos todavía entendiendo y estudiando el derecho todavía de manera muy lineal, es decir, bajo las premisas de que cualquier asunto lo podemos resolver con un simple razonamiento lógico, premisa mayor, menor, conclusión, o sea, básicamente. Y estamos advirtiendo que este tipo de formas de ver el derecho ya nos están resultando muy, digamos, muy limitadas para los problemas muy complejos que se vienen. Voy a poner un caso derivado justamente de esta reforma. Unos años antes, incluso ya habíamos empezado a dar, empezar a enfrentarnos a ciertos retos, justamente el sistema de justicia penal acusatoria. El sistema de justicia penal acusatoria está costando sumamente trabajo porque está obligando a los abogados primero a saber argumentar de forma oral, justamente para probar lo que se conoce como teorías del caso, que no es más que la hipótesis de cómo sucedieron los hechos. Entonces, esto ya implica para el abogado tener una formación distinta, que estamos acostumbrados a hacerlo sobre papel. La otra, entender que un proceso como el penal tiene un objetivo muy claro. Básicamente es esclarecer hechos. Está previsto así expresamente en la Constitución, en el apartado 20, en el artículo 20, apartado A, dice expresamente cuál es el objetivo de un proceso penal, que es esclarecer hechos. Y eso justamente también está ocasionando una serie de problemas, porque estamos acostumbrados a manejar la prueba, básicamente de manera muy formal, presentar testigos a las confesionales, un testimonial, pero en realidad probar un hecho, como se tiene por probado una premisa, está resultando muy difícil. Por ejemplo, pongo el caso de una pericial. Las periciales las estamos entendiendo todavía en el tema de, pues bueno, se trata de ofrecer a alguien con muchas credenciales, se trata de que tenga, si se trata de dos peritos, pues por lo menos que los dos sean coincidentes en el mismo dictamen, en su propio dictamen, y sin embargo esto no es así. Por ejemplo, rara vez nos ponemos a preguntar sobre si el peritaje, digamos, las cualidades del peritaje como tal resultan convincentes, y eso implica saber, por ejemplo, si la metodología empleada por el perito resulta adecuada y por ser suficientemente fiable ante una comunidad científica, por poner un caso. Esto, por ejemplo, este tipo de análisis de prueba pericial está resultando complicado para el abogado por no entenderlo. Para los jueces también, por ejemplo, sabemos que los jueces pocas veces hacen análisis sobre respecto a si la valoración de pruebas estuvo bien o mal hecha, porque hablamos de un sistema de libre valoración. Entonces, literalmente es algo que ni siquiera tocan, por ejemplo, en un tribunal de alzada. Pero esto supone una serie de retos importantes para el juez para saber que hay que posiblemente una valoración puede haber estado mal hecha, y justamente en asuntos como los penales son relevantes. Por ejemplo, cuando decimos que algo está probado más allá de duda razonable, para el juez realmente no sabría cómo justificarlo, y entonces esto implica desde luego una nueva forma de pensar el derecho, una nueva forma de entender la manera en cómo protegemos derechos fundamentales. Cualquier delito es una violación de un derecho fundamental, y cómo lo entendemos por probado, sea para defender la inocencia de una persona o para defender que otra, o para sustentar que la otra fue víctima de un delito. Eso implica este tipo de retos. No sé, maestro, si tú quieres comentar algo. Y David, también si nos puedes profundizar un poco a nivel como de ejemplo, ¿no? Digo, a mí se me ocurre, no sé, digamos, yo demando a alguien porque me discriminó, ¿no? O algún otro ejemplo de por qué se podría demandar algún tipo de derecho humano, y cómo pruebo que realmente me discriminó, ¿no? Ahí va a haber una pericial, va a haber un testimonio, que supongo que es el tipo de cuestiones que se presentan. No solamente, claro, Janet, y a quienes nos escuchan, no solamente el reto tiene que ver con el tipo de prueba, sino con el razonamiento y la argumentación, la interpretación que implica una nueva forma, como bien lo dice el maestro Torres Traguizo, de comprender y de interpretar el derecho. ¿Por qué en este caso en concreto nos estamos enfocando nosotros, y el programa académico, la propuesta a través de Ius Semper, tiene que ver con el tema de ética y derechos humanos?
lo que subyace, lo que hay como fundamento de los derechos humanos es precisamente un razonamiento, un argumento de tipo ético. La ética es lo que da fundamento a los derechos humanos, en tanto que la ética es finalmente un conjunto de principios, de prácticas sociales, de valores que sustentan y configuran al derecho humano, que los derechos humanos siempre son medios, no son fines. El fin es la persona. ¿Cómo identificar o cómo poder echar mano de esta situación en la argumentación a través del sistema probatorio? Comprendiendo que, insisto, lo que subyace en un derecho humano es un valor. Siempre detrás de un derecho humano hay un valor. Un derecho humano protege un valor. Hay una práctica social, determinada práctica social, por ejemplo, cuidar a las niñas y a los niños en determinado momento fue una práctica social que se convierte en algo valioso y por ello se considera esa práctica social con el tiempo un valor. El valor se consagra en la forma de principio jurídico, ya sea un principio constitucional o legal, un principio jurídico que tiene un fin y que se establece, que se protege a través de un derecho humano en una norma. Ver el derecho de esta forma, decir, a ver, el derecho no es solamente una norma, en la norma hay un principio, hay un valor, hay una práctica social. Es bien importante porque eso depende de la capacidad argumentativa hoy en día de los operadores jurídicos para tener éxito. Es decir, ir más allá de la disposición literal de la norma implica conocer cuáles son este fundamento ético, por eso la vinculación indiscutible entre ética y derechos humanos para poder hacer una argumentación conveniente. Habría que decir, por ejemplo, que los derechos humanos no son solamente aquellos que están expresamente reconocidos como tales ni en la Constitución ni en los tratados internacionales. Pueden ser derechos humanos aquellos que, sin tener formalmente el tratamiento de tales, ni siquiera por la autoridad o por la instancia jurisdiccional, trasciendan a la dignidad humana. ¿Qué significa, por ejemplo, lo que está establecido en el artículo 1 constitucional en relación con la discriminación? Que se discrimine a alguien por cualquier razón, que está prohibido, por supuesto, por afectar su dignidad. ¿Qué significa afectar la dignidad humana? ¿Cómo se manifiesta la dignidad de una persona? Pues como operadores jurídicos, hoy mucho más que antes, en este nuevo paradigma, que lo que es en realidad es una teoría jurídica de los derechos humanos, es una nueva teoría jurídica constitucionalizada en el caso del sistema jurídico mexicano, que implica, entre otras cosas, este tipo de razonamientos y de habilidades. En la realidad se suma un nuevo delito, digamos, o una nueva ofensa cuando se encuentra en un caso que se viola la dignidad humana, por decirlo, se suma como un argumento más en un caso probatorio. Delito no, porque bueno, habría que ver cuál es la naturaleza del derecho penal, sí, pero si una falta, si una transgresión, o si en relación con un delito que está previsto por una conducta que esté tipificada, a lo mejor hay alguna vertiente, algún ángulo que antes no parecía no ser constitutivo de una falta o de un agravio o de un delito incluso, que hoy sí puede ser considerado como tal, dependiendo de qué, de algo que es bien importante en esta teoría jurídica de los derechos humanos, que es el caso concreto. Atender al caso concreto, las particularidades, las circunstancias del caso concreto, es complejo para quienes tienen o teníamos una formación basada en la tradición positivista. Es decir, ver más allá de la norma no debe ser comprendida de la misma forma para todos los casos. Hay que tomar en cuenta las consideraciones, por ejemplo, por supuesto, de tipo ético, pero también de tipo psicosocial, de tipo cultural, de tipo socioeconómico. Que ahí, bueno, José Juan comentó un poco más el tema penal, ¿no? Pero yo ahora que lo comentan recuerdo que un juez me platicaba de unos cobros de pensiones, del ISSSTE o del Infonavit, así que ser una pareja o del mismo sexo o que era no estaban casados y bueno, apelaban argumentos de derechos humanos para decir, pues sí éramos pareja y sí cuando se murió uno, pues sí me correspondía esa pensión, ¿no? Y que si él me decía, es que si no apelas a los derechos humanos, el derecho, digamos, el tradicional no te respalda que sí eres derechohabiente de esa pensión, ¿no? Es algo así también se puede hacer. Sí, es un tema, digamos, el reto de bajar los derechos humanos a un tema probatorio es que en realidad hemos cursado como varias etapas. Generalmente cuando se utilizan los derechos humanos ya de una forma muy retórica, es decir, sin probar. Fui discriminado, se acabó, sin necesidad de probar. Pero lo interesante del asunto es, ¿cuándo entiendo yo que fui discriminado?
¿no? Cuando esto es relevante, un abogado tiene que saber cómo lo pruebo, es decir, a partir de qué, es decir, sufrí un trato discriminatorio porque, por ejemplo, dicen, no recibí el mismo trato ante un trámite administrativo. ¿Cómo entiendo que el trato es idéntico? ¿Cómo pruebo que hubo un trato diferente? Ese tipo de cosas anteceden incluso la argumentación. Un trato, perdón, maestro, que tenía que considerar otra vez las características de cada persona o de cada situación. Hay un caso, por ejemplo, ¿te acuerdas, maestro, reciente en que no recuerdo si finalmente se judicializó o no en la UNAM, en donde se iba a presentar un amparo y seguramente iba a ser procedente porque no recuerdo exactamente qué institución o facultad de la UNAM no contaba con un programa adecuado para una persona, una joven que tiene un cierto tipo de discapacidad intelectual y requería un programa especial, o más bien un programa adecuado a esa discapacidad. Entonces, en el viejo paradigma era, bueno, la norma lo que dice es que aquí se oferta este tipo de programas. Hoy en día no es así. Hoy en día las autoridades, incluso los particulares, por supuesto, están obligados a disponer de los medios que sean necesarios en cada caso, hasta el límite, por supuesto, de lo humanamente posible, para garantizar la efectividad de los derechos humanos. O sea, como si no hubiera en una instalación, no sé, para discapacitados, rampas, podría ser sujeto de una demanda por derechos humanos. Exactamente, una demanda efectivamente. Es decir, por supuesto. Lo que nos impone desde luego este nuevo paradigma es eso, es decir, a los abogados entender que tenemos que seguir un camino también, sobre todo ser muy responsables en cuando aleguemos algo, tenemos que saber que lo tenemos por probado. ¿Y cómo se prueba? El ejemplo de una rampa, ¿no? Una instalación no tiene una rampa. Yo creo que esos son, todavía, por ejemplo, ese tipo de cosas todavía se pueden resultar hasta un tanto más, digamos, sencillos, porque efectivamente basta con que una autoridad verifique si tiene o no una rampa. Es decir, eso es, digamos, un tema, digamos, que podría resultar físico, más ¿no? físico. Pero quiero poner un tema, por ejemplo, cuando no se trata de temas físicos. Recuerdo, yo les comentaba en alguna ocasión, que platicaba ya hace fuera de los micrófonos, pero platicábamos de un caso de un tribunal constitucional español hace mucho tiempo. Juzgaron un tema por objeción de conciencia. ¿Qué era el caso? Era un farmacéutico que no tenía, en la comunidad de Sevilla, no tenía píldora del día siguiente. Entonces, lo que hacen es, la autoridad administrativa verifica, tienes o no en existencia la píldora del día siguiente, y dice, no tengo. ¿Por qué? Pues porque yo considero que esa píldora es abortiva y hago uso de mi derecho a la objeción de conciencia, por lo tanto, no tengo que tener en existencia. Que es un derecho humano. Que es un derecho humano, efectivamente. Porque él estaba en contra del aborto. Y por otro lado, tenemos el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Si había un conflicto de derechos. Pasa entonces que lo sancionan vía administrativa, llega el tema hasta el Tribunal Constitucional Español y entonces se pronuncia al respecto. Y entonces empieza a decir efectivamente que, dado que existe una duda razonable de que la píldora pueda ser o no abortiva, está más que justificado que la objeción de conciencia sea válida. Cuando uno analiza la sentencia, bien construida desde el punto de vista argumentativo, test de proporcionalidad perfectamente adecuado, pero pasó por alto una cosa el tribunal. Habló de duda razonable con respecto a si la píldora era o no abortiva. Razón suficiente que hacía para que la objeción de conciencia del farmacéutico pues fuera válida. Nada más que se olvida que la Organización Mundial de la Salud había dicho que justamente el compuesto de la píldora en cuestión no era abortiva. Es decir, justamente lo que impedía era el embarazo. Para que haya un aborto necesita haber un embarazo previo. Entonces, este tipo, digamos, lo hizo de una manera, en verdad, o sea, sin apoyarse en estudios, sin apoyarse en algún dictamen. O sea, el Tribunal Supremo no tomó en consideración algo que ya había sido previamente definido. Exactamente, por la Organización Mundial de la Salud. Las premisas previas. Es decir, se van a hacer una argumentación impecable, basado en algo que llama duda razonable, sin tener un solo elemento de prueba que le permitiera sustentar su conclusión. Es decir, ya toda la argumentación... Surgió el argumento como surgió el voy argumento. a aventar para que funcione. Exactamente. Bueno, más bien ahí dándolo por hecho. Entonces, imagínese usted, Además, ¿sí? ¿no? O sea, que incluso la duda razón, digamos, en este caso la objeción de conciencia, realmente era una falsa objeción de conciencia. O sea, cuando efectivamente ese tipo de cosas, por ejemplo, que son todavía mucho de más, digamos, no son tan tangibles como si hay una rampa, pero que son los problemas que se nos van a presentar el día de hoy, digamos. Con derechos fundamentales. Con derechos fundamentales. Y que Entonces, muchos de ellos son precisamente dilemas éticos. Exacto. son dilemas éticos. Porque, y como lo pones en este caso, estás hablando de que tuviste que recurrir hasta la OMS claro, para poder sacar el tema y fundamentarlo. Y justamente ese es el tema, digamos, de lo que nosotros en el diplomado que justamente, en particular, justamente en la Universidad de Semper, justamente el tema es es decir, tratar los derechos humanos desde esta perspectiva mucho más práctica. Se trata justamente de advertir qué debe seguir un abogado
para poder justificar racionalmente un caso ante un tribunal y lograr no solo persuadir, porque no solamente se trata de hacer un uso retórico de un argumento, sino llevar los elementos para constatar, claro, porque si no lo que voy a hacer justamente es utilizar el derecho para desviarlo de su propósito. Eso nos implica, digamos, diversos retos. Fíjate que en una práctica de un juicio oral, un abogado muy hábilmente en un caso sacó argumentos de derechos fundamentales, era una práctica nada más. Pero ahora que lo dices, el problema va a ser, ahora pruébalo. Ahora pruébalo. ¿No? Porque está bien como retórica, pero fundamenta prueba y preséntalo en el tribunal. Claro, eso es un tema que incluso va a implicar para los jueces también un reto respecto de cómo conciben su función. Vamos ahora del lado de los jueces. Y conocimiento. Por ejemplo, hoy todavía concebimos al proceso, cuando yo les pregunto para qué sirve un proceso a algún abogado en promedio, me resulta interesante porque me hablan de debido proceso, audiencia, garantía, legalidad, pero la pregunta es muy sencillo, ¿para qué nos sirve un proceso jurisdiccional, cualquiera que este sea? Un proceso jurisdiccional, en esencia, sirve para lograr esclarecer qué fue lo que pasó. Estamos hablando de hechos pretéritos, qué fue lo que sucedió. Y en su caso, eventualmente, quién fue responsable o a quién le atañó responsabilidad respecto de una cuestión que está debatida. Y probando tu argumento. Exactamente. Para defender a la persona. Pero fíjense ustedes cómo el proceso lo seguimos concibiendo como si fuera un ritual. Es decir, que inicia con una demanda y acaba con una sentencia y se acabó. O sea, en el mejor de los casos pensamos que sirve para resolver un conflicto. Cuando en realidad el tema es mucho más amplio. Si pensamos, por ejemplo, en ese sentido, un juez no debe hacer nada. Es un árbitro imparcial. Pero si consideramos que la función del proceso jurisdiccional incluso es hacer que los fines del derecho se cumplan cuando está sobre todo en una cuestión debatida, el papel del juez tiene que ser todavía más activo. Es decir, no solamente está ahí para ver lo que las partes le pongan y le ofrezcan. Y probar los argumentos. Tiene la posibilidad, incluso lo que nosotros aquí llamamos todavía diligencias para mejor proveer, pero sí tendría la posibilidad a través, ahorita escasamente con ese instrumento, porque no lo tenemos sumamente desarrollado, el razonamiento probatorio en México todavía es escaso, pero le daría un papel más activo al juez para incidir y decir, tengo una duda sobre este punto, puedo ordenar por mí mismo una pericial, porque lo que me interesa es esclarecerlo. En la medida en que el juez no tenga esta posibilidad de hacerlo, es más probable que cometa errores en sus resoluciones. Pues sí es un hecho, es decir, hay errores judiciales, claro que los hay, desde luego, es más, por mera probabilidad los puede haber, y la idea entonces es cómo contribuimos para que esos errores sean los menores. Claro. En la medida que un juez no aplica la norma de forma adecuada, sea por defecto de información o por exceso de la misma, porque no tenemos procedimientos desarrollados de manera adecuada, entonces lo que hacemos es que los fines y principios del derecho, y concretamente los derechos humanos, no se cumplan. Bueno, y antes de que sigamos, nada más déjenme hacer una pequeña pausa, pues para comentarles sobre este diplomado que estarán impartiendo en la Universidad USemper, que es uno de nuestros patrocinadores. Pues ambos de nuestros invitados, el diplomado en Ética y Derechos Humanos, en donde pues a través de un amplio diplomado de 90 horas estarán desarrollando todos estos temas de los fundamentos, la teoría de los derechos humanos, su relación con la ética, los retos en la argumentación, en probatorios, y estarán ellos empezando el 7 de junio este diplomado, y precisamente nos están ofreciendo para nuestros radioescuchas, nuestros amigos de Facebook Live, 2 becas para las primeras personas que ya sea que hablen al 5095-1110 o nos escriban a través de nuestras redes sociales, Foro Jurídico en el Facebook Live, pueden comentar en el video, y como les dije, multilínea 5095-1110 si quieren participar por una beca del 20% para este diplomado. Si nos dejan su nombre completo y su correo electrónico y su teléfono, se los pasaremos para que se comuniquen con ustedes, y bueno, pues estarán también impartiendo una conferencia sobre este tema. Si quieren también ir a ver pues un poco más extenso que lo que van a escuchar hoy, estarán impartiendo una conferencia también en la Universidad USemper el 25 de abril a las 6 de la tarde. También si quieren informes se los estaremos poniendo en nuestras redes sociales. Y bueno, pues un poco siguiendo con esta idea, porque por lo que nos platican
David, José Juan, pues realmente hoy en día es una ventaja competitiva para un abogado el conocer este paradigma, ¿no? Porque pues puedo, ya sea litigar o no necesariamente en litigio, pero pues cualquier caso que una de las partes no sepa argumentar bien, pues, y bueno, existe ahora un tema más allá, que es pues el amparo, ¿no? El gran, que dicen que a veces está pues muy sobreusado en México, y creo que con esto, que a veces pues no todos los abogados están capacitados en este nuevo paradigma, tanto en el Poder Judicial como los abogados litigantes, pues aquel que sepa y maneje bien la ética, los derechos humanos, sin duda va a tener una ventaja. No sé qué opinas, David. Sí, claro, bueno, yo creo que el tema de la ética, no creo, estoy convencido, tiene que ver en dos sentidos con esto que estamos hablando. Por una parte, por supuesto, porque deviene en una obligación de tipo ético de los operadores jurídicos hoy en día, mucho más con la reflexión y con la adopción constitucional en nuestro sistema de los derechos humanos, de conducirse de acuerdo con los valores y principios, insisto, que dan fundamento a los derechos humanos y que le dan razón y que justifican un sistema constitucional como el nuestro. Y por otra parte, sí, hoy en día el éxito en muchos de los operadores jurídicos, de los abogados postulantes, de quienes se dedican al litigio privado, dependen mucho, en gran medida, de su habilidad para comprender y para argumentar con base en los elementos y los postulados de los derechos humanos. En cualquier materia tiene que ver, es decir, no hay o no es que haya un especialista en derechos humanos, ¿no? Hay quienes desde el punto de vista académico, técnico, alguna función pública nos dedicamos a los derechos humanos, pero básicamente tiene que ver con todas las materias. Hoy hay fiscalistas que tienen que conocer y dominar y manejar adecuadamente los derechos humanos. Lo mismo laboralistas, penalistas, civilistas. Es transversal el tema de los derechos humanos. ¿Sí? Hay una pregunta que me surge también a raíz del caso que comentaste. ¿Cómo, digo, es un mundo de tratados internacionales, es un mundo de cuestiones, que si en comercio y que si la salud, la OMS, ¿no? ¿Cómo puede un abogado hoy en día pues tener en consideración todo este mundo de ahora normatividad, si ya de por sí era difícil con todas las leyes locales, con la Constitución, ¿no? Porque a veces pues puedes inclusive argumentar o llegar a una sentencia que no contempla algún tratado internacional que igual o sea, yo digo, humanamente es imposible, ¿no? Tener en la cabeza todos esos tratados. ¿Cuál es este reto? Pues, yo creo que el principal reto para un abogado primero es entender, uno, que ya va siendo necesaria una especialización. Sí, esta época de los abogados que sabían de todas las materias. Generalistas, ¿no? Se fueron muy escasos, digamos. Podemos tener, sí, una formación, yo estoy convencido, una formación toral, digamos, todos los abogados, desde luego, hay conceptos que no son comunes, digamos, pero sí, esto está obligando mucho a la especialización. Es decir, hay quienes dedicándose, por ejemplo, a temas del ámbito regulatorio, por ejemplo, tienen que conocer no solamente el ámbito que lo regula a nivel doméstico, también hay disposiciones de orden internacional y mucho más, desde luego. Y se vuelve ya cada vez un tema más especializado. Y algo que supone también el reto, hoy pensamos que los derechos humanos en un ámbito, por ejemplo, en verdad, como que acabo de mencionar, derecho regulatorio no lo atañe. Claro que sí. Por ejemplo, la libertad de comercio está en juego, por poner un caso. Es decir, los derechos humanos se vuelven ya también transversales. O sea, ya cualquier rama del derecho básicamente atraviesa o lo atraviesan los derechos humanos. Entonces, más bien cualquier actividad del hombre. Cualquier actividad del hombre. Y es que en realidad... Y el derecho lo que defiende es la actividad del hombre. Sí, de hecho, la característica del derecho a partir de después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, antes podías explicar las relaciones internacionales solamente como relaciones entre estados. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial dices, no, oye, un estado no puede tratar como sea a las personas que habitan dentro del estado. Entonces eso ya te hace que pongas a la persona en el centro, justamente, de todo, digamos, de todo el sistema jurídico, básicamente. Entonces la posibilidad de entenderlos por completo es imposible, y hay que entender que sí hay que especializarse en ciertas áreas y saber que toca algunas otras, es decir, sí entender desde luego esta parte, ¿no? Y algo que es bien importante, Janet, Marco, y que, bueno, José Juan y yo hemos coincidido desde hace mucho tiempo, se trata de educarnos a pensar, argumentar, a interpretar, a ser abogados. ¿Educar? Quienes lo somos. ¿Educar o reeducar? Yo creo que reeducarnos. Porque yo creo que yo lo que les iba a preguntar es, un abogado que quiera asistir
¿qué es lo que va a aprender? Bueno, lo que estamos haciendo es un intento por contribuir a ese proceso de reeducación, más allá del reto de conocer muchos instrumentos internacionales, muchos tratados, muchos ordenamientos, incluso la doctrina, es cómo voy a reeducar, cómo voy a desarrollar la habilidad de pensamiento, de razonamiento en el nuevo paradigma de los derechos humanos. Es decir, es pensar no solamente el derecho, es pensar la realidad social de otra forma. O sea, ver el caso, el hecho, siempre con la defensa con otra, de los, claro, de los derechos fundamentales, es ¿no? cambiarnos el chip. O sea, y literalmente con la es otro perspectiva de chip. la persona en el centro. Pues, Y también, llegar a tener la capacidad de decir, esto constituye una violación a la dignidad de la persona. Yo no sé exactamente en qué artículo de la Constitución o de tal o cual ley o de tal o cual tratado, pero esto transgrede la dignidad de la persona y estoy convencido que en algún lugar hay alguna disposición que proteja, que aborde esta situación. Y claro, y es cuando empieza un proceso de investigación. ¿No? Pero no entender esta parte, por más que conozcas y domines, hoy lo más fácil es el acceso a la información, mucho más que antes, por supuesto. Se mete uno y bueno, buscas cualquier tratado, convención, decreto, acuerdo, doctrina, incluso ya no hay que ir ni siquiera la mayoría de las veces a las bibliotecas. El tema es qué haces con esa información. Bueno, y obviamente las jurisprudencias de la Suprema Corte que cada vez son más progresistas. Y progresistas y que diario avientan una cantidad impresionante que hay que estar revisando, sobre todo bajo esta lógica. Sí, entonces el reto ahí en la respuesta es cómo lograr ser un buen abogado en el sentido pensamiento. Okay. Y digo, y que al final, también ahorita por lo que dices, que se vuelve también, no sé si estarán de acuerdo, a un sentido como común, humanista, ¿no? Porque dices, bueno, algo que en tu sentido de persona transgrede, pues probablemente sea un... Pues yo algo creo que ahí que es donde está protege la un derecho reeducación, humano, ¿no? Bueno, ese es el reto, porque es un tema cultural. Uh-huh. O sea, hablar de que el fundamento de los derechos humanos es la cultura, es la ética, nos remite inevitablemente al tema de la cultura individual, al tema de la cultura social, comunitaria. La primer condicionante o lo primero que impacta en la efectividad de los derechos humanos, más que la actuación o antes que la actuación de las autoridades, es el grado de cultura de respeto, de cultura de respeto de los derechos humanos por parte de la sociedad. Y que la cultura mexicana no es muy buena en ese ámbito. ¿No? Somos una cultura discriminadora, somos una cultura... entre el machismo, ¿no? La semana pasada tocamos el tema de discapacitados y preguntábamos a dos personas en esa condición que se consideraban de personas con discapacidad, de personas con discapacidad, sí. Hasta eso ya. Hay que utilizar el lenguaje. Sí, nos faltará quien nos está escuchando y bueno, yo... Personas con discapacidad. Y preguntábamos que cómo consideraban la cultura mexicana, ¿no? Y decían, bueno, pues sí somos muy discriminadores. Entonces, pues estamos hablando de algo fundamental cuando hablas de valores, de ética, pues de ahí se detona todo, ¿no? Es que el 90% es cultura. Sí. Totalmente. Sí, digamos, tenemos ahorita una perspectiva bueno, desde luego no solamente entender el derecho, digamos, es una perspectiva casi de intuición de cuando me siento vejado, ¿no? Ante una circunstancia que puede ser no solo cometida por una autoridad, mi vecino puede actuar, la persona con las que convivo de manera diaria pueden hacer incluso actos violatorios a derechos humanos. O sea, hoy, sí, claro, o sea, hoy más que nunca los particulares están notando también que no solo la autoridad viola derechos humanos, los particulares también lo hacen, lo hacemos todos los días. Es decir, justamente una de las partes fundamentales de este curso es también entender y la parte de que en esto ya sea una decisión ética, una responsabilidad ética por parte de todos. No es una cuestión de que el derecho es nada más estudia en las facultades y está en los tribunales. Ni en las leyes. Ni en las leyes. O sea, es más, si el derecho tiene que actuar de manera, digamos, de manera forzada, algo hicimos mal. Es decir, en realidad tiene que ser de excepción. Justamente lo primero que tenemos que entender es que el derecho, el respeto a uno mismo y hacia los demás, comienza en uno mismo, o sea, claro. Básicamente. Y esto sí supone una forma de entenderlo. Es más, el nuevo paradigma de derechos humanos no era solamente con respecto a las autoridades. O sea, el paradigma de derechos humanos implica desde el momento en que te paras y saludas bien a un vecino, del momento en el que tú cuidas la propiedad tuya, tanto como incluso respetas al otro, por poner un caso. Los que viven en régimen condominal me entenderán muchísimo, pero efectivamente... Sí, cómo tratas a la gente en tu oficina, ¿no? Sí. Exactamente, es decir, por ejemplo, los casos de acoso, por ejemplo, es una forma de relación, ¿no?
que muchas de las veces, digamos, implica sobre todo un entender que quiero relacionarme con otros desde una perspectiva de respeto, por poner un caso. Y ahí el tema de la información y del conocimiento y de la reflexión, partiendo en este caso a través de un programa académico, pero desde todos los frentes posibles, es muy importante, porque no solamente es que lo que decías ahorita, Marco, en el sentido es que hay una cultura en donde prevalece la discriminación, hay muchas faltas, no somos muy respetuosos. Bueno, en muchos casos, y eso hay que decirlo, y además es cierto, se debe a un desconocimiento. O sea, sí hay una carga del desconocimiento, de la ignorancia, de la falta de conciencia, a partir de una incomprensión o de una comprensión distinta de la realidad. Es decir, hay grupos sociales, hay personas, tal vez para nosotros y muchas de las personas que nos están escuchando, comprender de cierta forma los valores, los principios, los derechos humanos resulta relativamente sencillo, pero hay alguien que no es tan fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, quienes hemos tenido el privilegio de acceder a este tipo de información, de conocimientos que tienen como propósito, como bien lo decía el maestro Torres Tlahuizo, reforzar el entendimiento social, pues estamos obligados a compartirlo, a bajarlo a nivel de ejemplos, a acercar el derecho, como lo dicen muchos de ustedes aquí en este programa, acercar el derecho a la gente. Y cómo, hay que decirles, lo que hay detrás de un derecho humano es un valor. A veces no como que nos cuesta trabajo entender el sistema de los derechos y cómo, lo que hay es un valor, lo que protege el derecho son valores. Algo que con el tiempo se convirtió en valioso y decidimos resguardarlo en la forma de una ley. Y entonces es importante que todos desde donde estemos impulsemos esa socialización del derecho. Y que inició con grupos vulnerables. Sí. Pero ahorita ya como derecho fundamental, pues es... Y como límites, todos, ¿no? y como límites a la actuación de la autoridad, ¿no? Particularmente la teoría jurídica de los derechos humanos tiene su origen más reciente, pues, y con la fuerza hasta nuestros días, como bien lo comentó ahorita también el maestro Torres Tlahuizo, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, para constituir un límite a la actuación de las autoridades, y de ahí evolucionar hasta definiciones y mandamientos jurisdiccionales muy concretos, como el de la Corte Interamericana, que dice que los derechos humanos constituyen un límite infranqueable a las decisiones de la mayoría. Es decir, no hay mayoría, no hay gobierno que por más respaldo mayoritario que tenga pueda suprimir o pueda limitar o condicionar o someter al acuerdo de la mayoría los derechos humanos. Incluso más allá que eso, antes entendíamos por democracia la regla de la mayoría. Tal o cual sistema político es democrático si las decisiones las toma de acuerdo con la regla de la mayoría. Hoy la Corte Interamericana y el consenso internacional en cuanto al sistema de protección de derechos humanos dice: no basta con eso para considerar un sistema democrático, tiene que respetar los derechos humanos. Si un gobierno, si un país, si un sistema no respeta los derechos humanos, no es democrático. Y permítanme nada más hacer una pequeña pausa ahorita para presentar la revista de este mes, y retomamos pues con este tema de realmente cómo estamos en México en materia de derechos humanos, ¿no? A nivel del respeto, a nivel de la legislación. Pero bueno, si quieres, Marco, si quieres compartir a nuestro auditorio qué tenemos en este mes. Sí, de la revista. Tenemos nuestra edición de marzo, que anualmente hacemos nuestra publicación dedicada al Día Internacional de la Mujer, y en esta ocasión tenemos a 47 abogadas más influyentes de México. Es una lista de 47 abogadas que consideramos las más influyentes en este año. Es una edición de lujo, tiene las fotografías de todas ellas y sus semblanzas. También tenemos artículos muy interesantes. El segundo artículo más importante es todo un análisis de cómo ha sido el camino de la Guardia Nacional, ahora que ha sido publicada ya la nueva ley. Tenemos artículos para especialistas, temas como el robo de hidrocarburos, tema de los ductos, y también un artículo de Rocío Orozco de el soft porn como origen de la violencia, también hablando de derechos fundamentales, ¿no? O sea, ese es todo un tema basado y fundamentado exclusivamente en esa parte, ¿no? Entonces los invitamos a leerla. La pueden comprar en todos los amos de toda la República Mexicana. Ya estamos en todas las tiendas disponibles. Y también, bueno, si quieren suscribirse a la revista física para que les llegue
a su domicilio, pueden mandar un correo a suscripciones@forojurídico.org.mx. Y bueno, entonces, para seguir recordándoles que estamos platicando sobre la ética, los derechos humanos y todos los retos que este nuevo paradigma trae a la argumentación jurídica y a probar, ¿no? En un caso todos estos conceptos. Estamos platicando con el maestro David Bond de la Garza y con José Juan Torres Tlahuizo, ambos socios del Centro de Investigación e Ingeniería Jurídica. Bueno, nada más para resumir un poco, para quienes nos acaban de sintonizar lo que hemos venido platicando, ya platicamos de este reto a nivel jurisdiccional, en el Poder Judicial, en el derecho penal, ¿no? Platicamos un poco del el cambio de conciencia, más que nada que esto requiere, porque bueno, si nosotros somos personas que en nuestro paradigma de vida discriminamos o creemos que alguien es más que otro por temas de dinero, por temas de color de piel, pues claramente vamos a llevarnos eso a nuestro trabajo, a nuestra actividad, si somos abogados, si somos jueces, lo que sea, ¿no? Y hay otra parte, me parece muy importante, que es el tema de la legislación, ¿no? Porque al final también el tema de, bueno, pues todo este paradigma se concreta en las leyes. Sin duda. Se tiene que tomar en consideración este paradigma como, no nada más esto es entonces para los abogados, necesitan los legisladores o cómo funciona en ese aspecto. Legisladores, jueces. Este es todo un tema, justamente. Es decir, ya hablamos de la perspectiva de los abogados, de los jueces. Efectivamente, ¿qué pasa con el legislador? Justamente esta perspectiva de derechos humanos también, digamos, tiene sus virtudes sin duda, es más, ha tenido más ventajas que desventajas sin duda, pero entre las últimas yo destacaría la falta de concisión, digamos. Hay una en verdad una como especie de necesidad de legislar de manera cada vez más específica, de manera cada vez más exhaustiva, y generalmente están ocasionando posiblemente un efecto distinto. Es decir, en realidad pueden generar una mayor desprotección en ese caso. Y a veces en la legislación no se toma en cuenta el fin que se persigue con determinada figura. Voy a poner un caso. Vamos a tratar un tema que es común y recién lo pasamos en la reforma del sistema anticorrupción, ¿no? Es un sistema diseñado, por ejemplo, para sancionar, ¿no? Digamos, porque con ello obviamente la corrupción implica, digamos, es fuente desde luego de una violación de derechos humanos de todo tipo, de cualquier tipo. O sea, no solamente es un tema de merma económica, de abuso del dinero público, afecta prácticamente cualquier servicio, cualquier derecho fundamental. El tema justamente es que para el legislador tiene que diseñar instrumentos que funcionen, digamos, para abatir las causas que este fenómeno genera. Y eso implica toda una serie de acciones, digamos, muy estudiadas que generan y desde luego tienen que analizarse de manera pausada y de manera muy concienzuda, que la propia dinámica de los congresos no permite, ¿no? Sí, además para que no generen incentivos negativos. Que no generan incentivos negativos, ¿no? Por poner un caso. Entonces, tiene que diseñar para el legislador este paradigma, le implica el reto de saber qué quiere lograr y cuál es la mejor manera de lograrlo, lo cual no siempre sucede. Es decir, hay más el ánimo, efectivamente, y desde luego a lo mejor hasta con la mejor voluntad, es más, aseguro con la mejor voluntad. Y de luego convencer a todos que fue la decisión y de que fue la decisión correcta, y trate de convencer a una cámara, digamos, si entre 10 personas es difícil ponernos de acuerdo. Imagínense ustedes, cámara de 500 de diputados, ¿no? Digamos, pónganlos de acuerdo, ¿no? Sobre la mejor decisión posible. Y después bajarlo a reglamentarias, ¿no? Sí, esto es todo un tema. Pero, y sí involucra para el legislador tratar de encontrar la mejor decisión posible. Y es más, hasta cuando el legislador estoy haciendo un abuso del lenguaje, porque en realidad no hablo de un legislador abstracto, estoy hablando de legisladores concretos, que todos los días van a su oficina y tienen que determinar o decidir, ¿no? A veces sin mayor conocimiento, porque efectivamente, al igual como lo hemos dicho, la especialización es importante. Imagínense que un legislador se vuelve experto en todos los temas que tratan, es muy complicado. Pero tratar de tomar la mejor decisión posible, esto suele ser complicado. Y de ahí que los productos legislativos que tenemos, es casi hasta natural, puedan tener una serie de áreas de oportunidad para, digamos, mejorar los fines que se piensan, digamos, mejorar la forma en cómo pensamos conseguir esos fines. Es todo un reto ahí, digamos. Justamente en el tema del diplomado, una de las partes que queremos tocar es es decir, si va un asesor parlamentario, ¿qué podría aprender ahí? Pues muy sencillo, por poner un caso.
se tiene que expedir en el futuro un Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Por dónde empezamos? O sea, la primera pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál sería la mejor manera de lograr el objetivo que quiero perseguir? Sí, claro, por ejemplo. ¿Cómo lo empiezo a diseñar? Entonces, de entrada voy a poner un caso. ¿Me tengo que poner mayor énfasis en cómo exponen la demanda? ¿Tengo que poner más énfasis en el tipo de autos o de resoluciones que se emiten? ¿O empiezo a lo mejor a poner una cosa más sensata? ¿Cómo diseño el régimen probatorio de una institución como un juicio ordinario civil, por poner un caso? ¿Lo quiero oral? ¿Lo quiero escrito? ¿Por qué decido uno y otro no? Si todo eso, tiene no se decida al aire, es decir, hay buenas razones, hay una serie, de teorías que nos ayudan a diseñarla. La epistemología jurídica, y hablo de un autor que no es abogado, Larry Laudan, por poner un caso, que no siendo abogado, ha diseñado una serie de teorías muy interesantes sobre la mejor forma de probar hechos en un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un autor que no es muy socorrido, pero eso es justamente lo que tendríamos que pensar para diseñar instrumentos que son de aplicación común, ¿no? Y que van a ser de aplicación común. Bueno, y tuvimos también, ahorita se me viene a la mente, tuvimos aquí el debate mismo en el programa sobre la ley ahora del aborto, ¿no? Entonces, pues ahí hay un tema de derechos humanos y hay un tema de, pues, una idiosincrasia social muy fuerte. No debe de ser fácil. Separarse uno como legislador, ¿no? Del tema de lo que tú crees a digamos algo un poco más objetivo, ¿no? Pero además pues todo, aquí hablaba la gente y decía que no, que cómo, que eso era matar, y el derecho a la vida, sí, claro. ¿no? Entonces o el tema de la aportación de armas, ¿no? Pues al final todo tiene que ver con derechos humanos. A ver, déjenme llevarlos a un terreno escabroso, comunicacional, hablando de los legisladores. ¿Qué decir de lo que dicen los legisladores en los medios con toda esta vena política en donde sus declaraciones están violando derechos fundamentales? Ese es un tema, yo creo que... Vamos, y lo que a mí me preocupa, por lo que acabas de decir, es que si tienen que legislar y en sus dichos se llevan de corbata todos los derechos fundamentales de oposición, ciudadanos, legisladores que están ahí junto, ¿no es terrible? En verdad sí es terrible, pero sí, este es un tema, como lo comentaba el maestro David Bonet, justamente es un tema también de interiorizar una cultura de derechos humanos. Es decir, ya está plasmada en la Constitución, pero eso no basta. Ya la estamos estudiando. Ya la estamos estudiando. Sí, efectivamente, ya lo estamos estudiando. Diplomados se organizan. Exactamente. Pero de ahí el paso, en verdad es que no es un tema de normas, sino es un tema de conducta. O sea, incluso iría más allá. Personal. De transformación personal. Es más, iría más que de conducta, un problema de actitud con respecto a cómo percibo y advierto y cómo desde mi persona ejerzo ese respeto a los derechos humanos. Es como los hago todos los días. Efectivamente, esto que pasa en Cámara, pasa no solamente con legisladores, nuestros vecinos, nuestros conocidos. Bueno, en redes sociales. ¿no? Por poner un caso. Bueno, está cargado ahí, ¿no? Bueno, no tenemos el caso del bot que lanzó Microsoft, que a las 2 horas de meterlo a Twitter era homofóbico, que dijo que Hitler era lo máximo. Pues eso es lo que hay en la sociedad, ¿no? Hay discriminación, hay homofobia, hay... Y es finalmente un instrumento, sí, claro. O sea, puede servir para una cosa o para algo bueno, muy positivo, o para algo malo, un abuso, si lo ves, nomás es como reflejo de la cultura que no tenemos. Sí, claro, es un cauce, pues. A tu punto, ¿no? Es un cauce. Oye, las redes sociales e internet son buenos o malos, que es un debate que ha tenido lugar cada vez con mayor frecuencia, pues depende del uso que se le dé. O sea, pueden servir para cosas muy positivas o para cosas muy negativas, como ya lo hemos visto. Como bien dice el maestro Torres Tlahuizo, depende de un tema cultural, conductual, derivado de una formación cultural que no puede disociarse, por supuesto, de la ética. Sí, volvemos a los valores, a los comportamientos. Y la ética, no solamente la ética como visto con un enfoque ni siquiera moral, que el camino es muy breve entre la moral y la ética, no, como conjunto, independientemente de calificarlos, de la calificación que reciban, de prácticas, valores y principios. Entonces, todos tenemos una ética. Esa perspectiva de que tú tienes, David, a mí me gusta mucho porque simplemente es ponernos un poco como el observador y analizar a qué le damos valor.
Claro. No, luego yo escucho gente dice, es que los jóvenes ya no tienen valores. No, es que sí tienes valores, no puedes no tener valores, pero analiza a qué le das valor. Que yo como generación, por decir millennial, no le dé valor a lo mismo que tú como otra generación le dabas, ¿no? A quedarte 25,000 años en un trabajo. Entonces es ahí cuando empiezan los conflictos de valores, Y ¿no? en el derecho, algo bien importante que decía ahorita otra vez el maestro Torres, es en el derecho, pues, para argumentar, para comprender la realidad social, desde qué teoría lo estás haciendo. Oye, es que esto está bien o esto está mal, depende. Digo, hay mínimos. A mí me gusta mucho cuando le preguntan a Adela Cortina. Adela Cortina es una académica española muy destacada, es especialista en el tema de ética y derechos humanos. Y dicen, bueno, no es posible echar mano siempre de la ética porque la ética es algo muy relativo, es algo muy subjetivo, depende de la visión, de la formación, de la cultura. Dice, a ver, sí, en parte es cierto, pero sí hay una especie de ética mínima. Es decir, hay cosas que han demostrado ser más convenientes que otras, indiscutiblemente. Dialogar para resolver un conflicto ha demostrado ser más conveniente que los golpes, por ejemplo. Sí, claro. Dice, bueno, esos son los mínimos, pues hay mínimos, ¿sí? Y necesitamos mínimos, necesitamos acuerdos para el entendimiento. Claro. Y entendamos también que el derecho también tiene sus propios límites. O sea, no todo es sanción, no todo va a ser a través de la coacción. Hoy tenemos incluso en este nuevo paradigma mecanismos distintos para resolver controversias, los mecanismos alternativos, que incluso están ahí, digamos, casi pasan siempre desapercibidos, pero en realidad son un instrumento ideal para resolver problemas donde el asunto no se trata solamente de castigar, de hecho no lo es, sino de cambiar pautas de relación que están generando un problema en la sociedad. ¿Sí? Y en verdad, ese es un instrumento muy valioso que deberíamos, digamos, utilizar de mejor manera. Y que ahí está, esta figura emerge justamente en este nuevo paradigma. Porque antes todo pensamos que era un juicio. Exacto. Hoy hay otra forma distinta de resolver conflictos que incluso no estamos pensando en arbitraje. Porque estamos volviendo a los fines otra vez. Es más, iría más allá. Hacerle sentido, claro, ¿no? sí, Yo creo que la justicia en algún momento dejó de hacer sentido. Porque no, no resolvía. No resuelve, por ejemplo. Sí, claro. Es más. La impunidad, y además si lograba era el castigo, y no es ese el fin, por supuesto. Y ni cambia las conductas, ¿no? Porque yo te diga, en vez de 10 años te voy a dar 50, la gente deja de delinquir. Bueno, ¿no? la reincidencia en el caso del delito más común en la Ciudad de México, el robo, bueno, es impresionante. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué hay tanta reincidencia? Claro. Quiero poner nada más brevemente el tema, por ejemplo, de la violencia política de género, es decir, casos donde efectivamente una comunidad no le permite a una mujer, por ejemplo, generalmente es una mujer que alcanzó un cargo de elección popular por voto, no le dejan ocupar el cargo. Se da sobre todo en Chiapas. Exactamente. ¿Qué hacemos? Agarramos a toda la comunidad y la metemos a la cárcel porque cometió. No es posible. Lo que nos interesa ahí. El fenómeno del huachicol. Claro, lo que nos interesa en estos casos es cambiar la forma en cómo se relaciona esa comunidad. Y eso no lo vamos a lograr a punta de averiguaciones previas o carpetas de investigación. O sea, eso no va a suceder. Y de culpas a la ligera otra vez, porque decir es que son responsables, es que tienen la culpa, es que habría que considerar otra vez el contexto. Y volvemos al término de que tienes que reeducar a los abogados y a la sociedad y a las autoridades, ¿no? Porque son los tres grandes factores. Y repensar el derecho y hacerlo común para todos, ¿no? O sea, entender que digamos, hay una nueva forma de entenderlo, que ya en verdad esta óptica de castigo y sanción, muy pavloviana casi, básicamente, ¿no? Te inhibo a través del castigo, ya no está dando de sí. O sea, ahí entendemos que debemos de optar por formas más creativas de resolver los conflictos. Y las además, hay. Y también entra mucho, recuerdo hace poco platicando con un especialista que hablaba también de que el problema de los tecnicismos, ¿no? O sea, se llevan los juicios, las sentencias, y todo está lleno de tecnicismos, y una gente común no entiende nada. Y eso limita el derecho humano de acceso a la justicia. Y volvemos a un derecho fundamental, exactamente. Por eso me acuerdo. Claro, y bueno, a mí me parece que esto es sumamente importante porque este paradigma, como le llamamos, que se refleja en cambio desde la presunción de inocencia, ¿no? O sea, dicen que el problema de la formación de los abogados a veces es que formamos técnicos en derecho, se van mucho a conocer el proceso, las etapas, ¿no? Y no el crítico de analizar qué está detrás, porque realmente si entendemos esto de lo que ustedes están hablando, pues podríamos entender una tendencia a la oralidad, la transparencia, al que la persona escuche, la oralidad que implica que la persona escuche de cuál es el debate que se está haciendo y no se haga en lo oscurito, que el juez esté presente, o sea,
por lo que veo todo se resume a la persona. Sí, sin ¿no? duda. Sin duda. Y hasta cambia el modelo de negocio de los abogados. Sin duda. ¿Por Es qué? decir, Porque no es llevarlo todo a tribunales, es resuélvelo antes de. no. Y bueno, es que ese es el mejor abogado, o sea, el que ya, como bien dicen, ¿no? El propósito es un arreglo. Un arreglo. Sí, sin duda. Sí, sin duda. La verdad es que la perspectiva hoy de derecho debe cambiar. También estamos en una etapa de transición, justamente, digamos, donde estamos dejando, no alcanzamos a dejarlo viejo porque estamos muy cómodos ahí, desde luego. Y cambiar una nueva forma de pensar el derecho cuesta mucho trabajo. Justamente los cambios de paradigma son tan raros, porque en verdad hay mucha resistencia a volver a lo ya conocido. Sí, en verdad, o sea, pueden explicarles en las facultades la oralidad. Muy bien, perfecto, pero cuando salen lo quieren hacer todo escrito. O sea, y esa es la forma en cómo lo estás entendiendo. En verdad, esto tiene que pasar. Yo seguramente hay que ser pacientes. Vamos a pasar algunas generaciones antes de encontrarnos en este paradigma que hoy, por lo menos institucionalmente, está escrito en las normas. Pero pasar de ahí a una nueva forma de entender y ejercer el derecho, ¿no? De que todos los operadores, hablo de jueces, legisladores, hablo de abogados, hablo de todo el mundo que tiene algo que intervenir en esta aplicación, y hablo incluso de cualquier ciudadano común, entienda que hay una nueva forma de entender, digamos, la forma en cómo regulamos nuestras relaciones, que no todo es castigo, insistiría, y que hay formas más creativas de resolverlo. Por ahí tenemos justamente en el centro un proyecto de investigación que justamente atraviesa ya seguramente en algunos años por venir verá sus frutos, donde incluso cuestionamos que procesos como por ejemplo los conflictos del orden familiar se resuelvan necesariamente en un escenario que aumenta el conflicto, que es ante un juez. Es decir, en realidad hay formas mucho más creativas para hacerlo, sobre todo cuando el problema es de relación, básicamente, ¿no? Y tocando ese tema, recordé que un juez una vez decía que el problema es que los abogados hoy ante los juicios orales no saben argumentar. Exactamente. Pues bueno, No, y estamos... además comprender lo Es primero proceso, es, ¿no? y lo que decía ahorita Janet, o sea, lo primero es la conciencia. Si no hacemos conciencia de que este paradigma, hay que decirlo, porque además a veces no siempre como que nos vamos con la idea del nuevo paradigma, esta nueva forma de comprender implica en primer término hacer conciencia. Así es. Pues estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Definitivamente en Foro Jurídico pues estamos comprometidos con la difusión de estos temas, con hacer conciencia, porque no queda de otra. En la medida en la que más abogados y personas escuchemos este tipo de cuestiones, de argumentos, más sabremos hacia dónde es necesario caminar, hacia dónde es necesario capacitarnos, porque si algo queda claro es que en este cambio y vorágine que viene en el mundo necesitamos siempre seguir leyendo, siempre seguir estudiando, siempre seguir abriendo el debate a estas nuevas ideas, ¿no? Entonces, pues le agradecemos muchísimo a nuestros invitados que nos hayan acompañado esta noche, recordándoles y reiterándoles la invitación que estarán participando en la Universidad de USEMPER en el Diplomado de Ética y Derechos Humanos, que dará inicio el 7 de junio, los viernes y los sábados, y es un diplomado de 90 horas. Pueden marcar al 2595-6354 o consultarlo en la página web escueladederecho.mx. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y muchas gracias, Marco. Gracias. Y pues no Gracias me a queda todos. más Muchas que Gracias, Marco. Gracias. despedir el programa, reiterándoles que, bueno, espero que nos sintonicen el próximo miércoles a la misma hora en Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Buenas noches. Listo. Hay que apagar el Facebook Live. ¿Algo de finalizar?